La noticia que hemos tratado de posicionar dentro de nuestros tweets tiene que ver con las temperaturas históricas que estamos experimentando en el Perú, en Lima, en el norte y ahora también en el sur del país. Y para eso hemos traído a un experto, además es expresidente del CENAMI, el señor Patricio Valderrama. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Maite. Ingeniero... Doctor, de hecho. Doctor, sí. Perfecto. Patricio, ¿cómo podemos explicar lo que está pasando en el Perú? ¿Esto se debe al asunto de los fenómenos climáticos que se han estado dando de manera sucesiva o hay otro elemento adicional? Sí, todo es consecuencia de, todos estos es consecuencia de un fenómeno originario, digamos, que es el calentamiento del mar asociado a El Niño. Estamos desde ya principios de marzo viviendo un El Niño costero bastante intenso, con una elevación de temperatura muy notable en básicamente toda la costa norte y centro del Perú. Y esto nos está trayendo básicamente dos cosas: la lluvia extrema en la costa norte del Perú y la ola de calor en toda la costa peruana, con picos históricos rotos hoy, ayer y hoy por lo menos. ¿Y cuál puede ser la previsión para lo que queda del año, ¿no? Porque estos picos históricos se pueden volver a repetir, pueden aumentar. ¿Cómo debemos empezar a pensar en lo que queda del resto del año como ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer en nuestras casas, con nosotros mismos? No mucho, porque ya estamos con la emergencia encima y ojo, que estos picos históricos de temperatura que normalmente se batían en febrero, cuando el verano era más fuerte, ahora se están batiendo ya bien entrado el otoño, estamos en abril. Entonces, todos los pronósticos, toda la estadística nos dice que este año va a ser extremadamente caluroso. No hay que olvidar que no solamente es el calentamiento de la costa peruana, sino del Océano Pacífico. Y el Océano Pacífico es el gran termorregulador de nuestro planeta, es el océano más grande. Entonces, si se calienta el Océano Pacífico, vamos a tener un año históricamente muy caliente, como que ya lo estamos teniendo. Entonces, a las medidas que ya se han tomado hay que sumarles adicionales. Sí, las personas del norte principalmente, bueno, ya estamos con la emergencia encima, ya hay muchos pueblos inundados, muchas quebradas activas, ya lo vemos en las noticias todos los días. Protegerse lo más posible, no arriesgarse a intentar cruzar un río o una quebrada si es que no es necesario. Y en las otras ciudades donde no están siendo afectadas por la lluvia, el golpe de calor es un hecho que se está dando. Temas de deshidratación, exposición extrema a los rayos ultravioleta, el bochorno. Hay que recordar que las temperaturas que se publican, los datos, son tomadas en sombra. Entonces, hoy en La Molina hemos tenido 31 grados en sombra. Al sol, la sensación térmica tranquilamente pasaba a los 37 grados. Eso es suficiente para un golpe de calor, principalmente en los más pequeños o en los más adultos de la casa. Claro. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer para evitar el golpe de calor? ¿No salir, tener algún tipo de ventilación especial? Lo ideal sería tener aire acondicionado en las casas, ¿no? Pero eso está bastante lejos de nuestra realidad. Aire fresco, mucha hidratación, eso es necesario. Se recomienda hasta 3 o 4 litros de agua diarios, ¿no? Y si vamos a salir que sean los periodos cortos, más cortos posible, y sobre todo con protector solar, gorro, de preferencia mangas largas, para evitar el tema de la radiación ultravioleta, que todos los días, desde hace más o menos 3 semanas, estamos teniendo lecturas extremas en la costa peruana. Entonces, ya deberíamos entonces usar tal vez sombrillas, además de los gorros, para proteger a niños y ancianos. Sí, sin duda. Sí, sí. De hecho, fue una muy buena movida del Ministerio de Educación ya hace unos años exigir que haya tapasoles en los patios de los colegios, ¿no? Eso es un tema de reforzar. El tema de no exponerse a las temperaturas altas, ¿no? Estar siempre bajo sombra, hidratado, con un ventilador, con un aire acondicionado, de ser posible, ¿no? Y tener paciencia. ¿Qué hora del día es más peligrosa? Siempre nos dicen que es el mediodía, pero con estos cambios, ¿seguirá siendo esa hora la más peligrosa o tenemos que tener cuidado durante todo el día hasta que el sol se oculte? De 10 de la mañana a 3 de la tarde es la temporada, el momento en el que el sol está más alto en el cielo, digamos, hay menor cantidad de cobertura nubosa, entonces el calor y la radiación es mayor, es extremo. Entonces, si se puede evitar salir a esas horas, si salimos temprano en la mañana o ya entrada la tarde, es mucho mejor. Y ahora, y en la noche también hay una sensación térmica de calor. ¿Qué hacemos en la noche? Porque ahí también hay complicaciones, la gente abre la ventana, pero no sé si eso eventualmente va a generar problemas respiratorios.
¿qué deberíamos hacer? Bueno, ¿Dormir muy ligero? ¿No dormir con sí, dormir muy ligero. Dicen los especialistas que no es bueno exponerse directamente a un Exacto. ventilador, ni mucho menos un aire acondicionado. Dormir ligero, bien hidratados, con la menor cantidad de cobertores posibles, ¿no? Afortunadamente, y muy entre comillas, los temas de enfermedades respiratorias, principalmente la gripe, el resfrío, están mucho más asociados con temperaturas bajas, temperaturas frías. Perfecto. Entonces no es lo que estamos teniendo, evidentemente. Sí. Tenemos un otoño disfrazado de verano, ¿no? Lo que sí puede ser otro factor y es muy importante es que en las zonas que han sido inundadas, las zonas que están con encharcamientos, con pozos, los temas de vectores de mosquitos, de zancudos y las enfermedades que conlleva son muy serios. Ya se ha visto varios temas de dengue en las ciudades del norte, ¿no? Ahora, esta situación nosotros la podemos de alguna manera ir proyectando gráficamente, ¿no? Sí. Y creo que tenemos ahí, si nos ayudan en la producción, tenemos unos mapas que quisiéramos que nos expliques para ver exactamente cómo es la proyección de esta situación y eventualmente saber si finalmente este año vamos a tener calor todo el año. Dicen que no va a haber ni otoño ni invierno. ¿Eso es posible? Sí, es posible y de hecho ahí podemos ver Si desea, en la podemos imagen. acercarnos, Patricio. Sí, claro, por porque supuesto. esto es un mapa de calor, ¿no es cierto? Para la gente que Es lo está un mapa viendo. de anomalía de temperatura. Ok. Entonces indica cuánto más se calienta el mar Ya. respecto a su estado normal, a su estado natural, que digamos, el estado natural es neutro, no Ya. está muy caliente ni muy frío. Este mapa muestra cuán caliente o cuán frío va a estar principalmente el Océano Pacífico para mayo de este año. Y ahí, no sé si lo hacemos así o si quieren nos acercamos. No, porque estamos viendo nos podemos acercar. los colores aquí para entender bien. Entonces, claramente, acá está, esto es Europa, ¿no? Aquí está Australia, Nueva Zelanda, y esta es la costa sudamericana, ¿no? Y lo que podemos ver, lo rojo, son temperaturas hasta 5 grados por encima de lo normal. Es un mar más caliente. Y esta es la proyección para mayo de este año, para el mes que entra. Y podemos ver claramente cómo se sigue viendo un fenómeno del Niño, no solamente apoyado en la costa peruana, sino que se proyecta hacia el centro del Pacífico, ¿no? Entonces, esto nos indica que por lo menos la temporada de calor y la temporada de lluvias, estas lluvias extremas, se van a proyectar hasta bien entrado el mes de abril o mayo. Ahora, según este mapa, es obviamente todo el litoral del Perú. Es o sea, todo no el se va a litoral. salvar No. nada. O sea, No. desde Tacna hasta Tumbes Por va a lo haber menos con el agua aumento de caliente. temperatura. Sí, aquí se puede ver. Y también mandé, creo que las proyecciones. Vamos a ver los siguientes. El siguiente. Para poder ver. Este es el de junio. El de junio. Ya, Veamos. acá se mantiene. Ojo que en junio ya entra el invierno. ¿No? En junio, el 21 de junio, ya tenemos el solsticio de invierno, ¿no? Entonces ya las temperaturas tienen que disminuir considerablemente, pero acá podemos ver cómo se mantiene el calentamiento. Entonces, aquí ya salimos de un escenario del Niño costero, que sería solamente el calentamiento asociado a la costa del Perú, al famoso El Niño global, que es un calentamiento no solo de la costa peruana, sino del centro del Pacífico. Esto se conoce ya desde muchos años. El último año, la última temporada que tuvimos esto fue el 97-98 y recordamos claramente los grandes estragos que nos trajo. El previo a eso fue 82-83, hace 40 años, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque estas condiciones, cuando tenemos un Pacífico central más caliente de lo normal, apoyado sobre la costa del Perú, condiciona muchísimo para la siguiente temporada de lluvias, la del 2024, lo cual nos dice que van a ser extremadamente intensas y esto con sequías en la sierra, en los Andes sur del Perú. Es algo muy importante. O sea, este año va a haber lluvias y el siguiente también. También. O sea, van a ser 2 años de lluvias muy potentes, muy torrenciales. Y eso obviamente... ¿Tú crees que ya deberíamos ir preparando nuestras casas, nuestros lugares de vivienda para las lluvias? O sea, pensar en drenar, en estas cosas. Por Vamos supuesto. a ir el último, me parece. Ahí está, Julio. para julio. Ya julio ya deberíamos estar ya pues con friecito. Ya bastante frío, ¿no? La proyección es la misma, ¿no? Entonces, lo que va a pasar de aquí para adelante, de acá, cuando volvamos a conversar dentro de un par de años, vamos a hablar del Niño 23-24. Vamos a tener un evento multianual del Niño nuevamente.
digamos que ya tocaba, ya era, el último había sido el 97, 98, y mira, para julio ya... Ahora, y todo se concentra lamentablemente en el Perú, Sí, ¿no? un Si evento, vemos esto, el es niño básicamente, es, bueno, un poquito Chile, pero es básicamente es el apoyado en la Perú. costa peruana, ¿no? Esto es Es así, importantísimo, ¿no? Porque quiere esto es decir que tenemos que importantísimo. buscar las soluciones porque somos los únicos que se perjudican de este asunto. Y Sí, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer no, nadie no lo más hace en la nadie, región. sobre todo porque Así es, nosotros tenemos nuestra costa desértica, así porque es. este mar normalmente está frío, está de este color, ¿no? Claro. Entonces, un mar frío hace una costa desértica, eso quiere decir donde no llueve, ¿no? Cuando viene una lluvia que para nosotros es anómala, nos causa los estragos que estamos teniendo. En cambio, en Ecuador o en Colombia son países mucho más tropicales, ahí llueve y llueve Claro, siempre. claro. Entonces sus infraestructuras, Guayaquil, Quito, están preparadas. mucho más preparados que nosotros, nos llevan 2 o 3 décadas de avance en este tema, ¿no? Entonces, ya, si podemos tomar el escenario del 97-98 y lo proyectamos para el siguiente año, tenemos que prepararnos para lluvias, ahora sí, bastante intensas, en la costa norte, centro y quizás parte de la costa sur, ¿no? Entonces, Y te decía esto de las viviendas porque sí. tal vez, ojalá nos estén viendo en la Municipalidad de Lima, de qué manera también los gobiernos locales de Lima y de todo el país en verdad, pero particularmente hablemos de Lima, ¿no? Donde las lluvias y estas situaciones son muy, muy extrañas. En el norte del Perú ya han habido estos fenómenos, digamos Sí. que vamos a tener que aprender más del pasado, pero aquí, ¿qué deberíamos empezar a hacer? ¿Qué cosas va a pasar? Además del calor, además de los golpes de calor que tenemos que empezar a cuidarnos, lo que has mencionado, hidratarnos, que la sombrilla, que el gorro, o sea, los protectores solares tienen que ser ya parte de nuestro cuidado. Sí, sin duda, tiene que ser ya parte de nuestro cuidado. ¿Y qué podemos hacer en casa? Primero, asegurar los techos, asegurar Ya. la mayor cantidad de techos, hacer lo más resistente posible. Hay que recordar que en Lima nuestras casas no tienen techo, no tienen como en Son, Cusco, como en Arequipa, claro, un techo a 2 aguas, donde el agua se va a los costados. Tenemos un patio, tenemos plano, entonces el agua tiende a empozarse ahí. Si se puede hacer improvisar, falta 6 meses para la siguiente temporada de lluvias, no es mucho tiempo. Entonces, si se puede improvisar unos techos o drenajes, que el agua se vaya hacia las calles y que las calles el agua colecte hacia un lugar. Tenemos muy pocos meses para prepararnos para un evento que puede ser muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Otra cosa sería ir dejando libre las azoteas o los techos de las casas, ¿no? Porque generalmente las personas las usan como lugares de almacenamiento. Sí, claro, no, la Pero si va a limpieza haber de lluvias, techos. hay que dejarlo todo esto lo más Sin pronto duda. posible listo. Sin duda, libre, una limpieza de techos, si se puede resanar las grietas, ver zonas donde de repente ya filtró los años pasados en las pequeñas lluvias que hemos tenido, prestarles atención, ¿no? Y sobre todo, no está de más decirlo, si es que vivimos en una comunidad que ya fue afectada por este tipo de fenómenos en el pasado, sea este año, en el 2007, en el 97, en el 82, existe una gran posibilidad de que volvamos a ser afectados por el mismo fenómeno. Entonces, prepararnos, ¿no? Ya tenemos zonas de Chosica, Chaclacayo, Cieneguilla, donde este año, con lluvias no muy grandes, han bajado huaicos muy importantes. Esas zonas donde el huaico ha bajado, lo que la municipalidad, la autoridad correspondería hacer es más bien profundizarlas. No pueden volver a ser una pista, no pueden Claro. volver a ser una zona urbana. Se tienen que convertir en un canal de desfogue hacia el río Rímac, hacia el río Chillón, para que el agua que baje con el huaico, con todo eso, dañe lo menos posible las viviendas aledañas y así salvar vidas, ¿no? De eso se trata. Patricio, ¿tú qué opinas de las medidas y la forma como el gobierno, a través de sus distintas instituciones, está manejando esta crisis climática? O sea, ¿te parece que está bien? ¿Tú qué le sugerirías adicionalmente? No sé, trabajar más con la ciudadanía, lo que estamos diciendo, porque en verdad pareciese a veces que desde nuestras casas nosotros no podemos hacer nada porque es como que tiene que venir la gran infraestructura o lo que fuese para que nos ayude, pero nosotros no tanta capacidad de poder reaccionar. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué te parece? ¿Cómo se está manejando? Cuando estás en este estado de emergencia y de desastre, hay 3 tiempos, ¿no? El tiempo es a la planificación basado en la experiencia del pasado, la planificación a futuro, ¿no? Y ahora estamos en la etapa de atención de la emergencia, ¿no? Entonces ahora lo que el gobierno lo está haciendo para el poco tiempo que tiene y para la poca capacidad de reacción que hemos tenido, nuevamente no se pudo prever este tema, ¿no? Lo que el gobierno tiene que hacer ahora es
salvar la mayor cantidad de vidas posibles, ¿no? Poner la mayor cantidad de familias a salvo, ¿no? Ahora mismo, en este momento está ocurriendo una tormenta enorme, descomunal en Piura. Piura. Nuevamente, ya sería creo que la 9ª noche seguida de este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, lo que ahora se tiene que hacer es sacar a las familias, hacer zonas de refugio, zonas seguras, una zona seca, ¿no? Ya después se tiene que venir con la ejecución de obras a gran escala para ya quitar esta vulnerabilidad que tiene nuestra sociedad, hacer una planificación territorial. Pero ahora lo que se tiene que enfocar es en ayudar a las personas, en salvar vidas, y no se está haciendo lo suficiente. Hay ciudades, Pacasmayo, Ferreñafe, Curamori, varias, que tristemente son los mismos nombres de siempre. Son los mismos nombres del 97, son los mismos nombres del 2017, que ya están en un estado calamitoso, ¿no? A 1,5 metros de agua. Patricio, para ir cerrando, justamente hemos hablado de Piura. ¿Qué sugerencias o qué medidas deberían tener las personas que nos están viendo en Piura? Este tema de los rayos son situaciones excepcionales, muy extrañas de ver. ¿Cómo nos protegemos? O sea, alguien ha hablado de que si se producen los rayos no usemos el celular, en fin. ¿Qué medidas de prevención se pueden mantener cuando se producen estos efectos climáticos que son inusuales, ¿no? Sí, totalmente inusuales. El riesgo, más que en la zona urbana, está en la zona rural, ya que si nosotros estamos en una ciudad, no, un rayo tiene un montón de objetivos que escoger. No vamos a ser nosotros. Puede haber un edificio, un poste, una luz. Pero si estamos en la zona urbana, donde solamente hay árboles y nosotros estamos caminando, ahí sí hay un riesgo grande. Entonces, la mejor medida de protección es estar bajo techo, bajo cualquier tipo de techo, no estar expuesto, ¿no? a la intemperie, a la lluvia, porque inclusive ya ha habido 2 víctimas por impacto de rayo en el norte del Perú, dado la poca recurrencia de estos fenómenos. La última temporada de tempestad de rayos en el norte fue en el Niño el 97-98. Entonces estamos viviendo una historia muy lejana para muchas personas, especialmente los jóvenes. Mantenerse a salvo con los rayos. Si vivimos en las zonas rurales, no salir, No salir. Quedarnos en la casa. Quedarnos en la casa. Porque contrariamente la gente puede pensar que como es un espacio abierto, no, es peor. Mejor es estar a salvo en la casa, y en la zona urbana no debería haber mayor problema, ya que es muy difícil un impacto de rayo a una persona en específico. Afortunadamente la tecnología ya es totalmente seguro utilizar los teléfonos. Perfecto, eso es importante decirlo, porque a veces aparecen estas noticias falsas que no uses el teléfono, que no sé qué, pero no tiene nada que ver. No, afortunadamente no. ¿Y los pararrayos, estas cosas, eventualmente podríamos ir creándolas, poniéndolas en las casas? ¿O sí, ya? sin duda, sin duda. De hecho, ya debería, creo que es parte de la norma de construcción que un edificio mayor a los 8 pisos debería tener un pararrayos, ¿no? Debería. El cual No sé si tendrá. Directamente atrae el rayo. No sé si se tendrá. Es una buena medida para implementar de forma rápida en el norte. No es muy cara, se instala muy rápido, ¿no? Y vamos, hay que prepararnos porque, como lo hemos podido ver, el calentamiento del mar nos va a acompañar todo este año. Tenemos un otoño disfrazado de verano, seguramente vamos a tener un invierno disfrazado de otoño. O sea, no va a haber frío, la sensación térmica va a ser siempre de elevada, calor, de bochorno, y entonces hay que prepararnos para eso. Hay que prepararnos para eso. Vamos a tener, en comparación al invierno pasado que tuvimos el año pasado, donde teníamos el mar súper frío por la Niña, que fue un invierno crudo, vamos a tener el escenario completamente opuesto a ese, ¿no? Entonces, Una pregunta, ¿eso implica que la gente va a poder ir a bañarse al mar? ¿O tú recomendarías que ya no? Porque también se está produciendo un efecto con la fauna, ¿no? Sí. Estamos viendo que han aparecido tiburoncitos. Tiburoncitos o malaguas, O malaguas, por el calor del... La fauna propia de un mar caliente, de un mar tropical. ¿no? Entonces, todo con las medidas de precaución suficientes, ¿no? Es seguro. Seguramente no vamos a tener un verano de 28, un invierno de 28, 29 grados. Eso es muy difícil de tener, que sea agradable para la playa, pero sí va a ser mucho más cálido de los inviernos que hemos estado acostumbrados. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio, por tu presencia. En verdad ha sido súper útil. Como hemos mencionado, son situaciones muy inusuales, extrañas, y de verdad que sí necesitamos saber cómo comportarnos, porque nos va a acompañar este calor durante todos los meses que restan del año, y hay que protegernos. O sea, además del daño, evitarlo en la casa propiamente. Sí. Muchas gracias, Patricio. Gracias.